Tengo 36 años y lo he perdido casi todo. A nivel financiero, he quebrado unas 5 veces en mi vida. El año pasado tenía 2 empresas, quebraron. A nivel de salud, he tenido cirugías de alto riesgo. La más reciente, hace unos 30 días, estuve entre la vida y la muerte. La anterior a esa, hace 3 años, si no me operaban, me quedaba con riesgo de invalidez permanente. A nivel familiar, creo que he tenido personas que me han amado en las buenas y en las malas, pero también he tenido personas que cuando se dieron cuenta que Cristian ya no podía suplirles o ayudarles, dejaron de saludar, dejaron de buscar, dejaron de ser familia. A nivel social, mi entorno, es algo muy similar a lo que les comento de la familia. A veces cuando la vida te lleva por el desierto, duele. Y si tú has estado ahí, donde a nivel financiero pierdes todo, donde a nivel familiar te sientes decepcionado, donde a nivel social creías y contabas con amigos, personas cercanas, pero cuando la crisis llegó, el momento difícil arribó a tu vida y ellos se fueron, te diste cuenta que prácticamente estabas casi solo. A nivel sentimental, creo que durante mi vida he tenido experiencias muy dolorosas, muy dolorosas, en las que he creído en personas a las que les he entregado mi corazón, la llave del amor, y me han decepcionado, y me han herido, y han creado en Cris inseguridades. Y tú dirás, Cristian, ¿por qué nos está hablando de esto? ¿Por qué nos cuenta sus intimidades? Porque creo que eso me hace ser auténtico y real con todas las personas que en este momento me están viendo. Nunca he sido partidario de fingir, de tener caretas o apariencias. Si estoy bien, me encanta que el mundo entero sepa que estoy bien. Si no estoy bien, me encanta que el mundo entero sepa que aunque no estoy bien, tengo a aquel que me cuida y que levanta mi ánimo, y es Dios. ¿Por qué quise hacer este video? Porque hace 4 días comencé a salir de nuevo a hacer terapia, a recuperarme. Los que han estado siguiendo el canal se han dado cuenta que he atravesado por circunstancias muy difíciles y salí a caminar. Quise hacer terapia, quise volver a retomar porque me gusta demasiado caminar, me encanta demasiado el deporte y cuando llegó esta última cirugía, pues me tenían que bañar, llevar la comida y a veces cuando te sientes o cuando has crecido siendo muy autosuficiente y en algún momento de la vida tienes que volver a depender de alguien, te cargas, quizás por orgullo, quizás por ego, quizás por lo que sea, pero te cargas. Y estaba caminando y me ponía a pensar en las situaciones financieras, emocionales, familiares, sociales, a nivel de salud que me han rodeado durante toda mi vida. Y Dios colocaba en mi corazón hacer este video, hablarles de esto. ¿A quiénes? No sé. Pero sí sé que muchas personas necesitan entender lo que les estoy diciendo. Dice el Salmo 23 que aunque estemos en el valle de la muerte, de la sombra, de la oscuridad, cuando sentimos que no estamos bien, que estamos solos, cuando sentimos que los seres que amamos nos dejan caer, cuando creemos que las circunstancias o el mismo universo está en contra nuestra, llegan muchas preguntas a nuestra cabeza. Llegan muchas preguntas, muchos cuestionamientos como ¿será que Dios sí me está escuchando? ¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que hice algo para incomodar al creador de la vida? Y eso me ha pasado a mí. Y estaba caminando y le decía yo al Señor, Padre, no les voy a mentir, estaba caminando y estaba llorando
porque creo que muchos en la vida hemos enfrentado desiertos y a veces los desiertos son tan áridos, tan difíciles de cruzar, que nos sentimos como el pueblo de Israel. Quizás no 40 años reales, pero sí 40 años espirituales. Creemos que el tiempo se nos expande de una forma. Sentimos que no hay agua espiritual para refrescar nuestro dolor almático. Sentimos que todo se nos vino al piso. Y no sé cuántas personas en este momento me estén viendo, sean 1, 2, 5, 10, 20, no sé. Pero sí sé que este mensaje, tú que me estás viendo, tenías que escucharlo. ¿Por qué? Porque a medida que yo caminaba, me dolía el estómago, la cirugía, me estaba doliendo. Y recuerdo justo que ese día, no sé si ustedes están viendo el Mundial, recuerdo que ese día estaba jugando Egipto contra Argentina. Y la que se suponía era la campeona del mundo estaba perdiendo 2-0 contra Egipto, un equipo que nadie conocía, ni yo sabía que Egipto tenía selección de fútbol. Lo siento, ahí mi ignorancia. Pero ese partido, para los que de pronto no lo vieron, lo resumo en un minuto. Fue muy intenso porque Argentina venía de ser favorita y estaba perdiendo contra un equipo, entre comillas, chico. Faltaban 10 minutos para que se acabara ese partido. Y yo escuchaba aquí los vecinos gritando, sí, van a perder por crecidos, por orgullosos, tienen que perder. Y yo sentía que mis vecinos eran como anti-argentinos, anti-Messi, anti-argentinos. Y yo, Dios mío, pero ¿por qué tanta rabia contra esa selección? Y recuerdo que en 10 minutos Argentina remontó ese partido, 1 gol, 2 goles, 3 goles y ganó. Y ese día yo sentado decía, la mentalidad en el proceso difícil lo cambia todo. Argentina tuvo que aferrarse a su talento, a su trabajo colectivo y a creer y sentir que sí iban a ganar ese partido. Aunque las circunstancias que los estaban rodeando en tiempo ya casi final era contraria. Y cuando estaba caminando, pensaba en mis situaciones y en las cosas difíciles que he tenido que enfrentar en las áreas anteriormente mencionadas. Y recordaba mucho ese partido. Y llorando, si usted ha caminado, ha salido en su carro, ha estado en la madrugada sentado al lado de su cama y ha estado llorando, usted es de mi equipo. Somos de esas personas que nos sentamos a meditar, a analizar por qué a veces las cosas no nos salen bien. Y yo iba caminando y no les puedo mentir, lloraba porque sentía que esta cirugía me había frenado muchos planes, porque veía lo que estoy enfrentando en este momento en mi vida en todas las áreas y le decía yo a Dios, papá, qué fuerte, me siento como Argentina, 2-0 perdiendo en los últimos minutos y no sé cómo remontar y ganarle a Egipto como lo hizo Argentina. Y seguía llorando y yo le decía a Dios, ellos dependían de su talento, de su trabajo colectivo y de su mente. Tú y yo, tú que me estás viendo, dependemos de Dios y de nuestra fe, no de nuestro talento y no de nuestra mente. La palabra de Dios dice que confiemos en Él en los momentos más difíciles, en los momentos más críticos, más caóticos. Si yo les contara cómo me siento en este momento, nos pondríamos a llorar juntos. Nos tomaríamos un cafecito y a ver quién llora más, a ver a quién le salen más lágrimas. Estoy atravesando una etapa difícil de mi vida, pero también le agradezco a Dios este tiempo de pausa en el que de forma obligatoria quiso inmiscuirme por medio de esta cirugía,
que frenó, reitero, todos mis planes. Y la Biblia dice eso. Mis planes son más altos que los tuyos, Cris. Y Dios, a ti que me estás viendo en este momento, te dice lo mismo. Mis planes son mucho más altos que los tuyos. Coloca tu nombre. Mis planes, te dice el Señor, son más bonitos que los tuyos. Eso que hoy te duele, mañana lo usaré para tu bendición, dice el Señor. Eso que hoy no entiendes, mañana lo usaré para que mi propósito en ti se cumpla, dice el Señor. Todo obra para bien. Y a veces no vamos a entender. Y a veces se va a hacer tan complicado que llega un punto en el que nos sentamos y decimos, me siento cansado, Dios. Como decimos en Colombia, estoy agotado, estoy mamado, estoy harto. Pero es un cansancio emocional. Es un cansancio que no rehabilitas con medicamentos, con descanso, con sueño, no. Es un cansancio que solo Dios puede fortalecer, nutrir y quitar. Y seguí caminando y le decía a Dios, ¿por qué quieres que haga este video, Señor? Pues me voy a exponer un poco a que muchas personas conozcan algunas de mis situaciones, bien sea del presente o del pasado. Y Dios inclusive, ¿saben? Algo me dijo cómo ponerle este video. ¿Qué hacer cuando sientes que has perdido todo en la vida? Y yo arranqué este video diciendo, en la vida lo he perdido casi todo. ¿Saben por qué digo casi todo? Porque aún estoy vivo. Digo casi todo porque aún tengo cerca a las personas que de verdad necesito. No es cantidad, es calidad a mi alrededor. Sigo diciendo que casi todo porque tengo un Dios que en sus de repentes, que en sus milagros repentinos abre puertas, abre caminos. Y pensaba mucho en José y siempre he tenido una analogía de José cuando estaba en la cárcel frente a sus guardianes, supongo yo, harapiento, oliendo mal, cansado, quizás herido, con callos en los pies, no sé. Y lo llaman que tienes una cita frente a Faraón y media hora después pasa de ser esclavo, preso, acusado por crímenes no cometidos, pero vergonzosos, y en media hora pasa a ser gobernador de todo Egipto. ¿Saben? Así como Argentina goleó a Egipto 2-0 en el último minuto, 3-0, perdón. 3-2 es que era. Y José goleó al dolor, pasando de esclavo a gobernador en media hora. Yo siento que Dios también nos puede transformar. Y Dios puede transformar nuestro caos, nuestro dolor. Dios puede transformar tu presente. Dios puede cambiar tu historia en esos de repentes milagrosos que no esperamos ni siquiera que lleguen, porque nuestra realidad está tan alterada y es tan difícil lo que estamos enfrentando que creemos que Dios ya se olvidó de nosotros, pero no. Argentina pudo porque dependió de aquello en lo que confiaba. José pudo porque dependía de aquello en lo que confiaba con su vida. Tú y yo podemos salir del dolor cuando aprendamos a confiar con nuestra vida en aquel que prometió que lo iba a hacer, en Dios. Llevo postergando este video unos 4, no sé cuántos días, 5 o 6 días, no sé cuántos días llevo postergando este video. Se me presenta una cosa o la otra. Hoy tampoco lo quería hacer, pero sentí de Dios, hazlo. Hazlo porque hay personas que tienen que escucharlo. Y mira, no vengo aquí a que lloremos juntos y nos contemos los problemas. No. Vengo a que juntos lloremos delante del Señor y le expongamos nuestra realidad. Tu oración, Dios la conoce. Tu pecado, sí, Dios lo conoce.
Tu tristeza, Dios la conoce. Tu escasez, Dios la conoce. Que perdiste, como yo, dinero, Dios lo sabe. Que has sido traicionado en el amor, como me ha pasado a mí, Dios lo sabe. Que gente que amabas en tu momento más crítico te dio la espalda o te traicionó, Dios lo sabe. Que tu salud no es la mejor y que tienes un diagnóstico médico que dice que te queda poco tiempo de vida, o que tienes una enfermedad huérfana sin cura, o que tienes una enfermedad que ni los médicos saben qué es. Dios sí sabe qué es. Y Dios sana, Dios prospera. Dios abre caminos en el desierto y ríos en lugares desolados, dice su palabra. El Dios que abrió el mar para que el pueblo de Israel cruzara. El Dios que cerró la boca de los leones para que Daniel fuera testimonio de un Dios milagroso. El Dios que coronó a José y lo pasó en el último minuto de esclavo a gobernador. El Dios que le cumplió a Abraham y le dio su hijo Isaac cuando él y su esposa tenían casi 100 años y se reían porque creían que ya no había fertilidad en ese hogar. El Dios que le dio una nueva oportunidad a Sansón, aun cuando Sansón se burló de él durante toda su vida. El Dios que coronó a David como rey y lo pasó de pastor de ovejas a pastor de una nación gigantesca. Ese mismo Dios, así como escuchó el llanto de estos hombres de la Biblia que te acabo de narrar, ha escuchado mi llanto y te garantizo que ha escuchado tu llanto. Y aunque lo hayas perdido todo, como yo, aunque hayas perdido casi todo, porque aún tienes vida y me estás viendo, porque aún puedes ir a trabajar, porque aún tienes familia, Dios te dice que aunque lo pierdas todo, lo único que no vas a perder nunca es tu fe para buscarlo. Y cuando tu fe en medio del dolor se alinea con la voluntad de Dios, cosas increíbles comienzan a pasar. Dice el Salmo 32:8 que Dios te muestra el camino por el que tienes que ir, que Él te va a abrir puertas, que Él va a ser el guía cuando más difusa se ponga la circunstancia, cuando más neblina haya en esa oscuridad y las luces de tu porvenir, esas luces no prendan. Puedes perderlo todo en la vida, pero nunca perderás a ese Dios del que te estoy hablando. Nunca perderás a ese Dios que lo que promete lo cumple. Nunca, nunca. Si hoy la cuenta de tu banco no es la más próspera, tienes un Dios que te prospera. Si hoy tu salud te castiga, tienes a Jehová, tu sanador, Jehová, tu proveedor. Si las cosas en tu casa, en tu hogar, en tu familia no están bien, tienes un Dios que restaura. Tienes un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Tienes un Dios de milagros. Si las cosas no te están saliendo como soñaste, calma. Haz un alto en el camino y entrégale ese camino al Señor. Deja de actuar en tus fuerzas. Deja de planear, porque Dios es experto en destruir nuestros planes. Deja de creerte sabio en tu propia inteligencia. Deja de creer que dependes de ti, porque no. Dependes de Él. Dependes de su voluntad. Dependes de su soberanía, de sus designios. Pero ¿qué crees?
Dice la palabra de Dios que cuando confesamos nuestros pecados, lo buscamos a Él con todo nuestro corazón, Él nos escucha, vuelve sus oídos a nosotros y actúa. No para darnos nuestros caprichos, no, sino para proveer aquello que conforme a su voluntad Él sabe que necesitamos. Dios es tu amparo y tu fortaleza. Y aunque andes en valles de sombra, de muerte, de dolor, de oscuridad, de pobreza, de tristeza, de infidelidad, de traición, de depresión, de ansiedad, Él es tu fuerza. Él es tu libertador. Él es quien cumple lo que te prometió. Dios te ama. Donde quiera que me estés viendo, quiero decirte que Dios te ama. Y así lo pierdas todo, nunca pierdas tu fe. Y si sientes que tu fe está perdida, nunca pierdas al menos tus ganas de decirle a Dios: mi fe la perdí, pero sigo creyendo en que me vas a levantar y me vas a ayudar. Si me estás viendo en este momento, te pido que pongas la mano en tu corazón. Ahí donde estás, pon la mano en tu corazón. Quizás me conoces, quizás no. Y dile al Señor lo que sientes. Dile: papá, me duele. Papá Dios, me siento solo, me siento sola. Papá Dios, me siento quebrado, me siento quebrada. Me siento sin salud, Señor. Papá, me siento como que las cosas no se me dan, como que el universo se me cerró, Señor. Es más, si quieres, confiésale y dile: siento que no estás, siento que estás lejos, Dios. Dios no te va a castigar por ser auténtico. Dios no te va a juzgar por ser real. Él quiere eso, que abras tu corazón, que entregues tus cargas, esa pesada carga que sientes que ya no puedes llevar más. Entrégasela a papá y papá Dios se va a encargar de llevarla por ti, de guiarte por donde tienes que caminar, de que sean sus planes los que se cumplan y no los tuyos, porque te van a doler los tuyos. Papá Dios va a ser el encargado de prosperarte si la escasez está rodeando tu vida. Papá Dios va a ser el encargado de hacer ese milagro de sanación que tanto estás pidiendo. Y no te pido que me creas a mí o a este video o a lo que hoy te estoy narrando. Te pido que le creas a Él. Porque te digo por segunda vez, lo que Él promete, Él lo cumple. Porque Él levanta al caído. Porque Él restaura al que se siente destruido. Porque Él fortalece al débil. Porque Él es Jehová Rafa, quien te sana. Jehová Jireh, quien te da. Sí, lo he perdido casi todo, pero lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y me despido con esta pregunta que quiero leerla en los comentarios. ¿Cuál es tu desierto en este momento? ¿Qué estás enfrentando en este momento? Quiero leerte y quiero orar por ti cuando te lea. Porque Dios va a suplir y va a abrir esas puertas que creías cerradas. Dios te bendiga.